Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta diapositiva. Vamos a trabajar con la clase del segundo bloque de orientación educativa. En este proceso vamos a estar trabajando cuestiones del proceso de la entrevista educativa, la entrevista psicológica que se va a llevar a cabo para plantear diferentes cuestiones y diferentes situaciones en el proceso del aula. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vale, desde el punto de vista de en puntos generales, vamos a hacer la introducción y este tema se va a alargar a 2 o 3 clases para poder identificar el proceso de la entrevista educativa. La definición de la entrevista como tal es una conversación con un propósito. En esta conversación cerramos elementos que nos van a ayudar. ¿Cuál es el elemento que nos va a ayudar? La comunicación. Nosotros teniendo comunicación es una interacción entre dos o más personas que se lleva a entender un propósito, una finalidad o una información relevante. Nosotros en una entrevista nuestro objetivo es obtener información. Para obtener información necesitamos el diálogo expresivo, tanto físico, verbal y no verbal, de las cuestiones de esta entrevista. Por lo tanto, nosotros en este proceso, la entrevista queda siendo como un medio de comunicación presencial. En ese medio de comunicación presencial, nosotros nos vamos a encontrar con las diferentes características. Vale, en estas características vamos a encontrar que nuestra entrevista es una conversación como tal de dos o más personas, en las cuales en algún punto en redacción, en lenguaje, te lo han explicado que es el entrevistado y el entrevistador. El entrevistado es la persona que aporta la serie de preguntas, la serie de cuestionamientos que va a trabajar con la otra parte que es el entrevistador. Y el entrevistador es el que otorga la información, el que hace la contestación de las preguntas o es quien aporta una información relevante referente al tema, cuestión o situación personal que se está dialogando. Esta es mi primera característica, que vamos a encontrar dos personajes con un nombre en específico. Posteriormente, mi forma de comunicación. En mi forma de comunicación la voy a encontrar como algo simbólico, como algo bidireccional. ¿Por qué simbólico? Porque estamos trabajando la situación de voz, la situación del habla, la situación de movimiento corporal, la situación de entendimiento exterior de lo que me está comunicando tanto el entrevistado como el entrevistador. Estas dos personas tienen un componente importante verbal y no verbal. En la cuestión del sonido de la voz, esa es cuestión verbal, que es todo lo que se desarrolla con el proceso del habla. Y en la cuestión no verbal es la cuestión que nos vamos a trabajar el proceso. Es la que vamos a trabajar el proceso de la información del cuerpo. Recordemos en un proceso psicológico que tal vez en algún momento no lo has trabajado, el proceso no verbal. Hablamos de mi comunicación de la vista, la comunicación de gestos, la comunicación de manos y dedos, la comunicación de articulaciones y la forma de sentarnos. Todo ello tiene un significado en la psicología. Desde la forma en cómo estamos dialogando al mover las manos o la forma en cómo estamos sentados rectos en esta cuestión, eso es una expresión no verbal. Es un tema muy amplio que se trabaja diverso y es un área específica de la psicología como una rama y es un estudio específico como tal. En esta parte la situación se registra tanto lo que se va a notar como lo que se va a realizar como lo que se va a asentar. Aquí en la diapositiva menciona que esto se da a través del diagnóstico, asesoramiento o intervención psicológica o pedagógica. Por lo tanto, mi proceso de la entrevista es una herramienta. Esa herramienta me va a servir para conocer el contexto de las demás personas y de diferentes cuestiones con las personas. Eso me va a ayudar. Con lo que respecta al punto de la interacción, mencioné que es un proceso bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque es dos partes en proceso de dirección.
entradas y salidas de información que fluye uno del otro, y esa información es recabada por el entrevistado y es informada por el entrevistador. Ese es un ciclo bidireccional. El punto que estemos interactuando con algunas personas es un ciclo bidireccional. Eso se entiende que es el proceso que va a trabajar mi orientador, mi docente, mi psicólogo para este proceso de orientación. El entrevistador y el entrevistador. El entrevistado y el entrevistador tienen roles diferentes y asimétricos. ¿Por qué asimétricos y diferentes? Porque el uno en su momento puede llegar a preguntar y responder, así como el otro puede llegar a responder o preguntar. Por eso es un rol diferente, es un rol específico. Y ojo, en este punto de la situación mencionamos que es asimétrico, porque así como estamos haciendo el cuestionamiento, así me está dando la información mi proceso de obtener esa información, y es contesta y pregunta, contesta y se pregunta. Por eso es un proceso asimétrico. En algún punto en las cuestiones psicológicas, aquí me ayuda como una manera profesional. ¿Para qué? Para entender la relación que tiene mi estudiante, mi cliente, mi persona que voy a estudiar con la situación de los demás, que es lo que me va a ayudar. Me va a ayudar a entender qué es lo que piensa, qué es lo que analiza, qué es lo que lo hace interactuar con los demás. Por eso es una herramienta que me sirve dentro de orientación educativa. En este punto, aquí damos una definición que dice: la entrevista es un proceso de interacción. Se define como una situación asimétrica, relación interpersonal. Recuerda que esa palabra la hemos visto muchas veces en otros autores u otras técnicas de trabajo grupal. Una situación interpersonal asimétrica en la que cada uno tiene un rol diferente. Aquí menciona la definición de mi autor, que sí, cada uno tiene un rol diferente, pero también dice que es asimétrico, que sí, cada uno tiene una situación equivalente en la entrevista y cada uno tiene una cuestión equivalente a entrevistador. Como tal, esta técnica, esta herramienta tiene un propósito. ¿Cuáles son mis propósitos? Uno, que se dialogue, que se trabaje, que se tenga una pausa. ¿Para qué? Para entender un problema, para informar situaciones, para perseguir un propósito, para entender un campo, para dar una relación de ayuda. Ese es mi propósito de la entrevista, dialogar, porque el dialogar me ayuda a conocer más partes de las demás personas, me ayuda a comprender diferentes cuestiones de las personas, me ayuda a analizar esas cuestiones de las personas y sobre todo recordemos que en cuestiones de orientación educativa y en las herramientas que te he demostrado, el diálogo es algo importante, porque el diálogo me va a ayudar a hacer una situación interpersonal para el contexto donde estoy, para la relación de las personas, para la contextualización de lo que me rodea. Eso me sirve. Y su objetivo como tal es que se tenga una coincidente entre entrevistado y entrevistador. ¿Para qué? Para comunicar, que se coincidan en la información, que se abran libremente para esa información, para el paciente o para el cliente, y que se pueda obtener la información necesaria. Eso es importante, su objetivo, obtener la información. Aquí, en estas cuestiones, se realiza una función de una pausa en la cuestión de algún problema, en la cuestión del desarrollo de trabajo, porque nosotros al trabajar un diálogo, nosotros al trabajar una entrevista, hay que tener situaciones precisas en lo que voy a preguntar, precisas en lo que voy a cuestionar. Y sabemos que ese respeto, sabemos que esa interacción me va a servir para realizar un proceso educativo o un proceso clínico, porque va a ser mi instrumento para que yo tenga una evaluación, una intervención, un propósito, un análisis de mi persona que quiero comprender, de mi persona que quiero analizar, de mi persona que voy a estar trabajando en ciertas dificultades o en ciertas cuestiones. Eso es lo importante, y ese es el desarrollo que se tiene en el diálogo de la entrevista. Vamos a ser claros
y concisos. En algún momento tú que fuiste estudiante de educación básica, primaria o secundaria, la entrevista como tal se dio con los orientadores. Incluso a nivel media superior que había orientación, los orientadores son los encargados de realizar ese proceso educativo. En educación básica a nivel primaria son los maestros de grupo, pero el diagnóstico se hace más con los padres de familia. En esta parte, el proceso de la entrevista sí se da con alumnos y con jóvenes adolescentes que vamos a estar trabajando. Por eso, en orientación, sí es importante analizar qué tipo de herramientas les voy a estar dando o qué tipo de estrategias le voy a estar dando para esa entrevista. Porque recordemos que la entrevista, tiene una cuestión de preguntas abiertas y cerradas que lo vamos a ver posteriormente, tiene una cuestión de introducción, desarrollo y conclusión que lo vamos a ver la próxima semana, y tiene una cuestión de dar a conocer el propósito del por qué estoy cuestionando. Y es una situación meramente profesional, no es una cuestión de morbosidad, no es una cuestión de conocer vidas personales. En algún proceso sí nos toca conocer vidas personales, pero recordemos que todo es de manera profesional. De manera profesional, el saber cómo se llama, el saber con quién se relaciona, el saber cómo se trabaja, el saber con quién está, el saber qué es lo que hace, el saber qué es lo que come. Esas entrevistas me van a ayudar muchísimo para comprender más a mi alumno. De verdad, me va a ayudar bastante. Y te voy a mandar una batería en la cual vas a trabajar y vas a realizar la próxima semana para que lo trabajes. Ahorita porque es algo así generalizado. Vale, ya que ya sé qué es una entrevista, ya sé quiénes son las dos personas importantes, ya sé lo que tengo que realizar, sé su objetivo y sé su propósito de la entrevista educativa, vale, ahora nos vamos al punto, su estructura, su clasificación. En su clasificación vamos a encontrar que la estructura es algo que ya está especificado y estandarizado, que tiene diferentes elementos como las preguntas, las respuestas, las opciones, el registro, la elaboración del informe, la interpretación del informe. Eso ya es algo estructurado, es lo que te estoy diciendo. A la hora de que yo te voy a mandar mi batería, ya es algo estructurado. Más sin embargo, podemos hacer una situación muy diferente, algo no estructurado. ¿Qué es no estructurado? Que las preguntas no están, redactadas en una carta, que puedo hacer ampliamente cuestionamientos que están fuera tal vez de una batería establecida y puedo abrirme un poquito más. También se trata de tener una situación asincrónica, de situación idiosincrónica, que quiere decir de diferentes temas o diferentes características. Es ahí donde te digo, no es una batería como tal, no es un cuestionario como tal, pero lo que me hace ser un poquito más libre al querer cuestionar, al querer preguntar a mi paciente o a mi alumno referente a la entrevista. Pero ojo, siempre es importante trabajar estas dos de manera mixta, de manera estructurada y de manera no estructurada. ¿Por qué? Porque de manera formal no puedes ir a cuestionar y preguntar nada más de la nada cuestiones personales. En la batería que te voy a repartir la semana que viene es algo primordial el orden de la secuencia del tema que vas a trabajar, porque va de lo singular a lo plural, y eso lo hemos visto. Entonces, aquí para mí, en una observación general, como orientador que estuve, la cuestión es que tú tengas una estructura de base de las preguntas que vas a cuestionar, y posteriormente si se ve la apertura con la persona, si es un poquito amable, si es necesario indagar un poco más porque tal vez sus respuestas fueron muy cerradas, entonces si nos vamos a una cuestión no estructurada, puedo averiguar un poquito más, puedo adentrarme más en intereses, pero averiguar más en gustos, en los cuales eso me va a ayudar a que el alumno y que mi paciente tenga más opciones o pueda liberarse un poquito. Eso me va a servir bastante para ese desarrollo. En estas cuestiones de estructurada y no estructurada también tiene la semiestructurado, que es el que te digo que puede ser un guión siguiendo con una cuestión abierta. Yo lo manejo como mixta, el autor aquí lo tiene como semiestructurada, y es por ahí donde yo te digo, hay que trabajar ambas.
¿Por qué? Porque es importante tener unas posibilidades de ampliar los conocimientos, de ampliar las respuestas, de ampliar preguntas, para que pueda yo dar un énfasis más en el diagnóstico, para que pueda dar un énfasis más en el punto del criterio subjetivo referente a mi alumno. Eso es importante. En el aspecto psicológico, es un proceso de evaluación, el cual va a cubrir distintos objetivos, pero en su momento su objetivo primordial es realizar la entrevista y obtener la información necesaria. Esto te lo menciono porque lo trabajamos pedagógicamente hablando y sí se engloba en un proceso más psicológico que pedagógico. Aquí el punto 1 en diferentes tipos de entrevista, el primero es el screening, perdón mi producción, que es un tipo de entrevista semiestructurada, mixta, y de menor duración, que permite evaluar aspectos importantes que suceden o sufre la persona, con el fin de valorar sus necesidades. Pueden ser cubiertas por servicios prestados en la unidad o dispositivos. Aquí el screening es que está mixto en este desarrollo, que está estructurado en este desarrollo. Como sabemos, tenemos que trabajar ambas partes, pero me sirve porque aquí dice para tener sucesos o sufrimientos que tiene la persona y valorar sus necesidades. Realmente en una entrevista tú vas a valorar lo que tiene el estudiante, lo que tiene mi alumno, lo que tiene mi persona a trabajar, porque llega con unas situaciones emocionales que tú quieres rescatar, que tú tienes que entender, y eso me ayuda a analizarlo. Por eso en este punto dice que vamos a valorar sus necesidades, y realmente en todas las entrevistas evalúas la necesidad. Vale, ya que le diste la apertura a evaluar sus necesidades, a conocer cómo es, ahora sí nos vamos al proceso inicial de mi entrevista. Ese proceso inicial ya es un contacto, ya se identifican los objetivos y me ayuda a establecer ya mi batería como tal. Porque primero le vi la apertura a que se presentara, a que me dijera cómo es, a que me dijera sus gustos, a que me dijera qué está pasando con él. Eso ya lo vemos en la parte inicial, que es extraño. En la parte del proceso 2, que es la inicial, ahora sí ya viene con la situación un poco de darle el objetivo de la entrevista, para qué lo quiero entrevistar, por qué estoy dialogando con él en este proceso, o por qué yo requiero tener información de él. Es ahí donde yo le tengo que dar a mi alumno, a mi estudiante o a mi paciente el por qué lo voy a interrogar, el por qué solicito la información, porque no de la nada podemos nosotros sacar interrogantes con los alumnos, están prohibidísimos. Y aunque seamos los orientadores dentro de un plantel, no, debe tener consentimiento del padre, debe tener consentimiento del alumno, y deben de conocer los objetivos reales, por qué quiero hacer esa entrevista como tal, porque hay aspectos que sí son muy personales que los van a trabajar. Ok, ya después de dar la presentación, ya después de dar el inicio, ahora nos vamos al punto de la devolución. Aquí es retroalimentar la situación pedagógica y educativa y psicológica de mi paciente. ¿Cómo vamos a hacer esa retroalimentación? Pues bueno, vamos a trabajar la cuestión, ahora sí, de mi batería como tal. Voy a dar los medios de las preguntas, abiertas o cerradas, que lo vamos a ver después. Vamos a dar la situación de diferentes enfoques de las entrevistas, de las preguntas, porque va a ser enfoques emocionales, enfoques personales, enfoques sociales, enfoques familiares. Así, en un rango así se va a realizar la batería de mi entrevista, porque nos vamos con datos generales, pues puede ser en la entrevista inicial: edad, nombre, sexo, fecha de nacimiento, cuestiones de gustos, preferencias, hobbies y demás. Eso es una cuestión de la entrevista inicial. Ya nos vamos con la devolución. Bueno, la devolución ya son preguntas más complejas: qué lugar ocupa en la casa, qué actividades realiza, cómo se lleva con mamá, cómo se lleva con papá,
qué tan interactiva es la situación con los hermanos, qué tanto me desarrollo emocionalmente en la casa, cómo interactúo con mis amigos, cuál es mi grupo o círculo social de amigos. Todo eso se va trabajando en la parte 3 de la entrevista. Y en la parte 4 ya es cuando estamos dando una alta. Bueno, en esa alta es cuando se cierra ya la entrevista y se le da una sugerencia, se le da alguna recomendación, se le da una subjetividad de lo que estamos valorando, porque me está abriendo con algunas posibilidades. Aquí en esta cuestión no se da tanto en la cuestión pedagógica a repetir tantas entrevistas, pero sí se da de manera psicológica cuando es un paciente con una situación emocional, con un duelo, con un trastorno, sí se da. Por eso aquí menciona que la alta clínica es un proceso que se da para despedirlo temporalmente y pueda regresar, o para darle el cierre a todo el quiebre emocional que te dio. Nosotros de manera pedagógica, pues nosotros hacemos el cierre diciéndole que le eche ganas, con unas recomendaciones, con algunas situaciones, porque la entrevista puede ser tanto al alumno, al papá, a los familiares cercanos, porque tal vez me está perjudicando su contexto educativo. Eso es importante. Ahora, si recuerdas el tema anterior, vimos que era un test y vimos que es una entrevista. Bueno, ahora viene la tarea aquí, ya está subida en plataforma. ¿Cuál será la diferencia entre test y una entrevista? Porque aquí ya te expliqué la entrevista, que tiene 4 procesos, que es el streaming, el inicial, el de devolución y el del alta. Ok, ya entendiste que es la entrevista también. Ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, la diferencia es que un test resulta que es un instrumento que es para mejorar situaciones psicométricas, o es un punto más complejo para dar la presentación de estímulos cognitivos de la persona. Eso lo vimos la semana pasada. Y la situación de una entrevista es que se recaba información verbal y no verbal y se obtiene con una relación interpersonal. El test es algo establecido ya, es una batería muy establecida, pero aquí la entrevista también es una batería, pero tenemos posibilidades de ampliarlo. Sí, tenemos posibilidades de trabajarlo, tenemos posibilidades de tener un poquito más de información. Pero de ahí viene la tarea, por eso te lo puse ahí de manera general, porque de ahí viene la tarea que tienes que hacer en plataforma, ¿ok? Porque vimos ya las diferentes técnicas, test que pudimos haber presentado y me elaboraste 2. Muy bien, gracias por haberlas presentado. Y con esto terminamos el tema de hoy, la parte 1, porque la entrevista es un poquito muy amplio, muy extenso, y vamos a verlo más a detalle la próxima semana, ¿vale? Ya hay tarea cargada en plataforma. Cualquier duda, cualquier cuestión, nos vemos. Estoy revisando lo de tu proyecto, qué es lo que vas a aplicar, y entonces lo más probable que apliques una prueba psicométrica a un grupo de personas. Eso es lo más probable, y va a ser una de las técnicas que te pedí que buscaras la información, y esa la voy a subir en plataforma, ¿vale? Un gusto saludarnos. Cualquier duda y cuestión, estamos a tus órdenes. Cuídense.